Bienvenidos al podcast de Andy Te Lo Explica. Yo soy Andy. En este podcast platicamos sobre dinero, finanzas, seguros y creencias limitantes. Hoy vamos a tocar un tema que para mí me apasiona, que tiene que ver con planificación y educación, y les voy a estar platicando sobre mi visión del tema. Una de las cosas que siempre comenzamos a hacer es hablar de un dato interesante, y hubo algo que mientras hacíamos la investigación a mí me voló la cabeza. Y es que 1 de cada 10 mexicanos nada más planifica lo que es la educación de sus hijos. Y yo, ¿qué? Si la educación es mejor pagarla en 18 años que pagarla en 4. Es una locura. Si necesitan ayuda con esto, evidentemente estamos aquí para ayudarlos. Y quiero empezar a contarles de cómo yo haría para planificar todos los puntos importantes de mi bebé. De la educación hablaremos un poquito más adelante, pero primero empecemos por el primer paso, la concepción. Cuando cumplí 30, empecé a ir con mi ginecóloga Eli Guerrero, que es la primera persona invitada que tuvimos en el podcast. Si quieres buscarlo, su episodio se llama Cómo planificar un embarazo y no morir en el intento. Estuvo padrísimo. Entonces, a los 30 fui con Eli y le dije, oye Eli, yo creo que quiero ser mamá y no voy a ser mamá ya, voy a ser una mamá mucho más adulta, una mamá de 35, 37 años, y quiero empezar a prevenir qué pasa. ¿Por qué? Empecé a ver entre mis amigas que muchas de ellas empezaron a tener problemas de fertilidad. Es decir, trataban de ser mamás y no lo lograban. Y un día era como que se levantaban y decían, ya estoy lista para ser mamá, y de repente ya no tenían la carga de óvulos necesarios para hacerlo. Entonces ahí fue cuando dije, wow, esto es algo que necesito empezar a prevenir. Y hay una hormona que se llama hormona antimulleriana. Perdón que si lo escribí muy mal, es que parece un trabalengua para mi lengüita. Y esa hormona lo que te mide es básicamente qué tanto son tus óvulos buenos para ser concebidos. ¿Ok? Esta es mi interpretación. ¿Va? Igual ahí si tú eres ginecólogo y estás viendo esto, corrígeme en los comentarios porque está padrísimo el saber. Pero lo que yo he interpretado, o según lo que me ha dicho Eli, también es como la forma de yo saber si puedo ser mamá o no. Entonces, desde que cumplí 30 empecé a medirla. Ahorita tengo 33, voy a cumplir 34. Y año con año es uno de mis exámenes de rutinas que hago como check-up. Una vez que yo tomo la decisión de ser mamá, empiezo a planificarla con 2 años de antelación y les voy a explicar por qué. La primera razón es el seguro de gastos médicos mayores. El seguro de gastos médicos mayores va a tener un periodo de espera de 10 meses por lo menos. Yo, como ya tengo seguro de gastos médicos mayores, lo que buscaría sería transformar mi seguro de gastos médicos mayores a un seguro internacional. ¿Por qué? Porque yo pienso, y esto es muy de venezolanos y ustedes me dirán, que ya ese bebé va a nacer con la nacionalidad mexicana por el papá, porque es mexicano mi novio, y con la mía venezolana, que, bueno, no sirve para mucho en estos momentos, pero quizás algún día de la vuelta. Entonces quisiera poder darle la opción de dar una nacionalidad diferente. Que pueda ser, si quiere ser nómada digital, pueda estar en varios países sin tanto visado y sin tanto problema. No sabría exactamente qué país porque no lo tengo todo planeado, pero sí efectivamente buscaría esa nacionalidad. Entonces para eso, como por lo menos 2 años antes, 1 año y medio, buscaría cambiar lo que es mi seguro de gastos médicos mayores para que me empiece a cubrir en el extranjero. Luego de eso, buscaría contratar lo que es mi seguro de vida mujer. Este te cubre complicaciones del embarazo, complicaciones del recién nacido, entre cáncer de mama y otras cosas. Yo ya lo tengo, palomita por ahí. Y en la aportación AVE o la aportación planeada, que es como ese candadito abierto, empezaría a ahorrar para lo que va a ser el baby shower y todas estas fiestas que se hacen. Importante para los pañales, porque son un montón de dinero que se va al año. Y también todo lo que tiene que ver con la decoración del cuarto del bebé, su ropita y todo eso. ¿Por qué? Porque si va a venir un ser al mundo que yo voy a decidir traer, yo no quiero traerlo en escasez, quiero traerlo en seguridad y abundancia. Entonces empezaría a juntar cantidades de dinero importantes para que ese bebito se sienta lo más seguro posible y yo también durante el proceso. Evidentemente, esto es planificación, señores. ¿Qué significa esto? Puede ser que todo lo que yo esté planificando salga y se vuelva un arroz con mango. Y no pasa nada, también está bien, no se preocupen. La idea de la planificación es sentir seguridad y que en el mejor de los escenarios es lo que pasa. Y si todo se vuelve un arroz con mango, pues por lo menos tienes bases financieras para ir acomodando y sentirte tranquila y segura y darle intención a lo importante, que es una de las cosas que yo más le digo a mis clientas de hace 8 años que está este despacho. También buscaría ayuda nutricional. Yo desde hace varios años
tengo una nutrióloga que estará aquí en el podcast que se llama Paula Shape, que es buenísima. Y le diría, oye, ¿cómo hago para nutrir a mi cuerpo de la mejor forma, más allá de los antojos y todo eso que las embarazadas me han contado que les pasa? Quiero poder darle la mayor cantidad de nutrientes a mi bebito. Y evidentemente, cómo el hacer, qué tipo de ejercicios tendría que cambiar junto con mi entrenadora, verificar que todo esté bien. Si se fijan, es alianzas para poder yo sentirme segura en todo ese proceso. Y evidentemente la parte psicológica, para mí, ustedes saben, todos lo saben que es súper importante. Y ya yo lo he platicado incluso con mi psicóloga y ella me dice, bueno, cuando llegue el momento hablaremos de todos esos cambios. Y me ha platicado de algo que a lo mejor si tú eres mamá lo debes haber sentido, que es como esa ansiedad de, ¿será que voy a ser buena mamá? ¿Será que la culpa? ¿Será que incluso este 10 de mayo salió un episodio que es con Carlos Ramos, un psicoterapeuta que se encarga de trabajar con muchas mamás, todos los síntomas físicos de lo que es ser mamá? Estuvo buenísimo. Pero bueno, volviendo al tema principal. Mi nutrióloga, si se fijan, es un equipo que buscaría tener mi nutrióloga, mi psicólogo, mi ginecólogo y evidentemente todos los recursos financieros para poder tenerme contenida y abrazada y que ese bebé que viene al mundo sea una de las formas más seguras. Yo quiero poder transmitirle desde el momento de la concepción a mi bebé, decirle yo sí te quería en este mundo y quiero que estés aquí conmigo y estoy demasiado feliz de tenerte. Y para eso, pues he generado como este sistema o esta metodología de seguridad de lo que es un bebé asegurado para mí. Ya nace el bebé, supongamos que salió todo bien, no hubo ninguna complicación. Si hubo alguna complicación, me siento segura porque tengo el seguro de gastos médicos mayores que me tiene apoyándome. Obviamente tengo una pareja que me está apoyando. En mi caso, hay mamás que deciden ser solteras y súper las mega hiper recontra respeto al 10.000% porque está cañón vivir ese proceso sola. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que tengo todo mi círculo de apoyo, mi nutrólogo, mi psicólogo, mi ginecólogo, mi pediatra de bebecitos y obviamente mi familia, ¿no? Porque la referencia familiar es súper importante. Que tu mamá te diga cómo es el hecho de ser mamá, o tu tía, o tu amiga que ya pasó por ahí. Eso me han dicho que es así crucial y vital para toda la interpretación de ese bebé que viene al mundo. Nace bebé y ahí es cuando empiezo lo que es la planificación de la educación. Hay diferentes fases que yo me he dado cuenta a través de la experiencia con mis asegurados que hay que empezar a prevenir, como a nivel de educación. La primera, lo que se llama educación temprana, que es como la fase en donde el bebito pues, todavía está bien chiquitito, es nuestro así cosita redondita, hermosa y preciosa. Y pues ahí vamos a empezar a hacer lo que es la educación temprana, en donde vamos a hacer movimientos y le va a dar texturas y lo va a ayudar a desarrollar mejor la parte del mundo. Y toda esa parte me pareció cool. El siguiente punto es, toc, 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 entramos a la escuela. ¿Va a ser privado o va a ser público? ¿Qué vamos a escoger? Entonces allí muchos padres me llaman y me dicen, oye Andy, ¿tú qué harías? Y yo la verdad, pues soy de la escuela privada, entonces me iría a la escuela privada, pero si tus bebés están yendo a la escuela pública, también está súper cool. Lo importante es que estén recibiendo toda la parte de la educación. Incluso yo, Andreina, fui criada en como una especie de método Montessori mezclado con múltiples cosas, en donde yo tuve la oportunidad de probar muchas materias y experimentar qué era lo que yo quería hacer por el resto de mis días. Y esa parte, la verdad es que fue algo cool de mi educación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, buscaría como cuál es el tipo de educación que a mí me gustaría. Evidentemente, hablaríamos con mi pareja, se llama Manuel, entonces Manuel y yo estaríamos ahí pendientes a ver qué tipo de educación nos gustaría y empezaríamos a buscar escuelas, porque hay muchas escuelas, y esto a mí me sorprendió, que tienen que pasar, o sea, nació el bebé y tienes que inscribirlo en la lista y tener recomendaciones para poder entrar. Entonces empezaría a planificar toda esa parte también. Evidentemente las escuelas, muchas, si las pagas de contado el año completo, te salen un poquito más baratas. Entonces buscaría tener ese tipo de ahorros o empezar a hacerlos de forma pequeña, mis aportaciones planeadas que podemos llegar a sacar para tener eso financieramente como palomita check. Luego de esto, pues el siguiente punto que es importante empezar a prevenir, más o menos es como entre 13 y 16 años, que empieza la parte vocacional. De eso tenemos el podcast de Lisbeth que salió, que estuvo increíble, sobre cómo planificar esa parte educativa para estudiar en el extranjero. Entonces buscaría la ayuda de una profesional, una coach vocacional o una psicóloga vocacional, evidentemente para que ayude a canalizar a mi hijo a esta parte.
En paralelo a todo esto, para mí los idiomas son súper importantes. Yo tengo un sobrino que amo y adoro, tiene ahorita 11 años mi bebé, y mi hermana se ha esforzado muchísimo en que aprenda idiomas. Él es un niño que desde muy bebé estuvo expuesto por lo menos a 3 idiomas, que son español, inglés y mandarín. Y los habla inclusive sin acento, o sea, quédate loco. Entonces buscaría que mi bebé pueda tener el dinero que cada año o cada 2 años pueda tener un campamento en el extranjero y esos idiomas se afiancen. Más allá de que vaya a existir un traductor simultáneo en el futuro o no, lo que sea, a nivel cerebral los ayuda muchísimo a desarrollarse como la mejor versión y es lo que yo estaría buscando con esta parte de la educación. Y evidentemente todo esto se requiere planificación y dinero y muchísimo orden para poder planificar toda esta parte. Y finalmente lo que va a ser la educación universitaria. Es lo más caro, así que empieza lo más temprano posible. Como vimos en el podcast de Lisbeth, puede costarte entre $6,000 anuales hasta 100,000. Entonces, pues evidentemente eso es dinerito que yo voy a empezar a prevenir con todos mis asegurados y pues obviamente lo haría para mí misma. Y no importa lo que quiera hacer mi bebé. O sea, puede ser desde artista, cirujano, lo que a esta personita se le ocurra o estas carreras que todavía no sabemos que van a existir y yo tendré que tener el open mind de mi cabeza para poder saber que venga, ¿no? Entonces, esta parte vocacional es muy importante y finalmente también te ayuda a ahorrar dinero porque la universidad, como ya vimos, es bastante cara. Entonces, si mi hijo está seguro de lo que quiere hacer con su vida, pues evidentemente va a ser el mejor dinero invertido y eso es garantía, garantizado. Y bueno, espero que este mensaje le llegue a muchísimas. En conclusión, quiero darte mis tips de oro, que es lo que yo estoy haciendo para mí, para autocuidarme, para autoprotegerme y para que si decido ser mamá, no sea un tema en donde diga, wow, ya fue demasiado tarde y no lo logré. La primera es chécate la hormona antimulleirana o algo así, de forma que puedas prevenir si vas a decidir ser mamá, no sea una locura y digas, wow, decidí ya ser mamá y ahora no puedo, sino velo monitoreando y también velo trabajando con el psicólogo, sabes que yo soy súper fan del psicólogo, de esa sensación de si quiero o no quiero. Yo lo he hecho muchas veces en terapia, de bueno, ¿cómo sería mi vida? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? A mí, por ejemplo, una de las cosas que sí me gusta es como el reto de ser mamá, de tener que escogerte a ti, como hablaba en el podcast con Carlos, de escogerte a ti ante cualquier cosa, inclusive antes de tu bebé. Y dije, ese es un reto emocional que para mí suena interesante. Y aparte el hecho de dar vida, dar crianza, el traer un ser desde mi perspectiva y enfoque de otra dimensión a esta y reencarnarlo, pues la verdad es que todas esas cosas me dan como pro de que sí quiero ser mamá. Los contras, y hago una lista de contras muchas veces, y bueno, son las desveladas, el estrés, pues el que dicen las mamás que ya más nunca en la vida vas a poder dormir tranquila. Yo soy una persona que duerme súper bien y eso como que digo, ay Dios mío. Pero bueno, en conclusión, empieza a medir tu hormona con tiempo y espacio. Busca contratar planes que te den seguridad. Por ejemplo, está el Vida Mujer, está el seguro de gastos médicos mayores para que tengas una cobertura amplia cuando decidas ser mamá. Recuerda los periodos de espera que son sumamente importantes y no los pongas así al límite, sino sigue buscándolo, suplementate, busca un buen nutriólogo. A mí me gustan los nutriólogos que son funcionales porque ven al ser humano desde un enfoque, bueno, inclusive todos los médicos funcionales me gustan, desde un lado completo, no como esto te está pasando por una razón y vamos a atacar este problema, sino todo. Entonces, por ejemplo, mi nutrióloga, que es funcional, que está increíble, y empieza a planificar cómo te gustaría que fuera, la parte económica, empieza a visualizarla, empieza a generar ahorros, tanto para los pañales como para la educación, y haz presupuestos de cuánto ese bebé podría salir de acuerdo a lo que tú quieras. ¿Ok? Todo esto es prevención. ¿Qué significa esto? Puede ser que todo lo que prevengas y el bebé salga totalmente diferente. En estos días estaba compartiendo como con un cliente que estuvo demasiado tierno esa parte, que él me dice, Andy, nosotros hicimos todo, planificamos todo, pero el bebé se nos adelantó. Y como yo ya tenía la experiencia de haber sido papá en otra ocasión, ¿qué crees? Pues yo sabía que ese bebé le faltaban por lo menos unas 24 horas más en la pancita de su mamá y resultó que no, que se nos adelantó y tuvimos que dar a luz dentro de la casa. Y me dijo, bueno, esto para mí fue una experiencia top, top, top. El médico tuvo que llegar a la casa y nos ayudó y todo eso. Y estuvo muy linda. Entonces,
son cosas que puedes tener todo previsto y pueden pasar, no te estreses, pero que si hay complicaciones o que si hay algo que pueda salirse de nuestras manos y de nuestro control, evidentemente tengamos ese piso de seguridad. Si estás buscando una persona que te acompañe efectivamente a cuidar y a tener todo este proceso de seguridad durante tu embarazo y la planificación de tu bebé, inclusive la planificación de tu vida, yo soy una de esas personas importantes dentro de todo ese segmento, un asesor de seguros, un asesor financiero o inclusive un asesor patrimonial, que es lo que yo soy, que cuida el patrimonio a través del tiempo y ayuda a cumplir tus metas más importantes. Yo soy Andy Te Lo Explica. Mi despacho en la actualidad está en el 2% de los mejores despachos de México y creo que es porque lo hago diferente. Lo hago primero con metodología y una de las cosas más importantes es que lo hago desde el ser, desde el lado de la emoción, desde el lado de la psicología, del acompañamiento hacia el otro. Nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Andy-Te Lo Explica, y si te gustó, por favor, dale like, compártelo, comenta sin muchos comentarios. Cuéntame tus dudas, aquí estoy, porque este es un proyecto que estoy haciendo desde el fondo de mi corazón para ti que estás en tu casa. Entonces, por favor, que sean muchos episodios, y lo que nos va a ayudar a que este proyecto siga es que lo compartas y lo difundas mucho. Un abrazo.